Yo lo difícil, coincido también hablar después de escuchar los relatos de los padres de Julito Cabal, y decía que me quedaba con una frase del padre que con mucho dolor, ante la pregunta de por qué no aparecía en los medios de comunicación y siempre había sido la voz cantante Inés, él decía, relataba una situación que en el juicio cuando le preguntaba por qué lo mató a su hijo, Claro, cuando se eligió el asesino. y que tuvo un gesto, el asesino, medio Despectivo. despectivo, despreciando, medio burlón, y a pesar de todo eso el padre de Julio dice, pero quizá no tuvo otra oportunidad. Y a mí me parece que eso abre ahí una pregunta, sobre todo a la dirigencia política, es un mensaje a la dirigencia política, porque un padre que está atravesando ese dolor, que aún quizá esté lidiando con ese dolor, con esa pérdida, y que no haya podido hacer el duelo, tenga la grandeza de decir, de pronunciar eso, me parece que es un mensaje que nos tiene que llegar de acuerdo a la responsabilidad que cada uno ocupa, pero yo también veo ahí que la política está lejos de comprender ese tipo de mensaje. Y señalaba también que así como ese mensaje que abrió el padre de Cabal preguntando, che, ¿y en qué sociedad aparece ese tipo? ¿Tuvo oportunidad, no tuvo oportunidad? ¿En dónde se construyen ese tipo de personajes? Y quizá en la misma sociedad de donde sale la dirigencia política que no puede dar respuesta a esos problemas. Esa era un poco la reflexión que quería compartir. Bueno, ¿qué opinas de cómo debe ser la noche de Santa Fe? Bueno, a mí me parece que opino de la noche, que el proyecto de ordenanza, que en la presentación hacía también Carmen Díaz, hay un proyecto del Ejecutivo que es una base, establece una base para discutir una nueva fisonomía, un nuevo modelo de gestión de la nocturnidad. Y entre los puntos me parece más favorable que tiene el proyecto de ordenanza, uno puede decir que habilita que dentro del ejido urbano de la ciudad, en bares hasta 200 personas, se pueda escuchar música y se pueda bailar hasta las 4:30 de la mañana. Me parece que a mí que eso se adecúa mucho más con el perfil de una ciudad turística, con la realidad, va en contra del paradigma prohibicionista que no puede regular lo que sucede en la realidad de la noche santafesina, y que también se adecúa con lo que es la noche de una capital, de una de las provincias más importantes del país. Eso me parece uno de los puntos más altos que tiene, va a cambiar la fisonomía, y después tiene otros puntos, a mi modo de ver, muy críticos o débiles, sobre todo los que refieren al control de la contaminación sonora, es decir, a los ruidos molestos. En ese sentido me parece que no se tuvo en cuenta la ordenanza 11.213, que es una ordenanza del 2005, en donde se establece un plan de gestión de ruido, y hay una serie de requisitos y de exigencias que para cualquier bar o cualquier local que quiera abrir puede remitirse a esa norma para ver cuáles son los métodos constructivos que tiene que hacer, de qué forma tiene que acustizar el local, y después cómo se va a medir, cómo se va a controlar eso. O sea, ¿vos creés que logísticamente va a ser muy difícil No, medir ese no, tema? yo creo que se puede hacer, que está la norma, pero que el ítem dentro de la contaminación sonora que refiere a esto fue muy genérico de la manera en que está No lo anunciado. remite a aquella ordenanza. No lo remite Claro. a esa norma complementaria, como si, por ejemplo, porque el proyecto de ordenanza del Ejecutivo tiene 6 categorías, reordena todo, el ocio y el esparcimiento nocturno en 6 categorías, de las cuales las más problemáticas están en lo que es aquellos rubros cuya actividad principal es gastronomía, donde entran los bares, los paradores, y después aquellas situaciones especiales o casos especiales donde entran los Claro. bailes históricos como República y Villadora. Y después hay una serie de reglas, de las cuales son 5, de las cuales las que atraviesan transversalmente a cada una de las categorías. Dentro de esas reglas, la de sonido y la de horario es la que va a tener, la que va a haber que revisar con mucha minuciosidad en cada uno de los casos cómo se aplica, y la que va a habilitar mayores discusiones. Guillermo, quédate porque lo tenemos a Joaquín Echagüe en línea de la Asociación Hotelera Gastronómica. Así es. A ver. Joaquín, ¿cómo le va? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Guillermo? Bien, bien, estamos con Osvaldo aquí. La pregunta, ¿están
convencidos de que tanto los vecinos como los empresarios de la noche van a tener que ceder algo o no. Sí, creo que, como decía bien Osvaldo, el tema de la ordenanza sale a cubrir un poco una necesidad de debate que ya estaba presente respecto a la nocturnidad y lo que queremos para la ciudad de Santa Fe y cómo queremos llevar adelante y desarrollar la noche santafesina, digamos. La verdad es que un poco lo que notamos desde la asociación con respecto a la nueva norma que han mandado al Consejo es que busca establecer parámetros, objetivos a todo el desarrollo de la noche y cosas que ya se están dando, el tema del volumen alto, de quedarse hasta determinadas horas y demás. Y bueno, y lo ata a ciertas normas que se le van a imponer a los bares y a los boliches que quieran estar hasta las 4:30 de la mañana o hasta las 2:30 según el tipo de habilitación que pidan y que esas normas a veces son de muy difícil cumplimiento. El tema de cómo controlar el sonido durante la noche en distintos lugares al mismo tiempo lo vemos bastante complicado y creemos que puede ser uno de los puntos débiles tal vez de esta nueva ordenanza y bueno, vamos a tratar de volver a hablar con la municipalidad para ver cómo tienen también pensado encarar esos temas, ¿no? Joaquín, ¿no hay tecnología que pueda medir los decibeles y que queden registrados esos decibeles para un control a posteriori? Porque hoy por hoy el control de los decibeles hay que estar en el momento justo que dieron esos decibeles y tomarlo desde la casa del vecino que hace la denuncia. Sí, tal cual. Hay sistemas. Como todo, cada vez hay más tecnología dedicada a este tipo de mediciones y demás, y uno se va interiorizando y va viendo que hay distintas opciones. Lo que pasa es que lo que más genera dudas es que, digamos, también todo eso lleva acompañado de determinadas inversiones que tienen que ser soportadas por el privado que quiere hacer la actividad y bueno, cuando vemos las cantidades de gente, de tener un bar donde puedan bailar, por ejemplo, en la categoría B, habla de baile de hasta 80 personas en distintos lugares, o sea, realmente es difícil saber a ciencia cierta hoy si eso va a terminar funcionando y va a tentar también al privado a realizar esas inversiones que son generalmente costosas, porque no es solamente el sistema de medición del sonido, sino también todo lo que hay que invertir para insonorizar el lugar y no molestar a Joaquín, pero de acuerdo que, bueno, ya hemos hablado con bastante gente de este tema, lo que se busca es la convivencia. Ustedes no son conscientes también del derecho del vecino a descansar, por ejemplo. O sea, porque uno puede tomarlo desde el punto de vista que, bueno, genera inversiones muy costosas, pero el vecino también quiere dormir, ¿o no? ¿Se entiende ese tema? Se entiende perfectamente y lo que en ese sentido un poco lo que vemos de la normativa es que por ejemplo el espacio público, lo que sea la ocupación de aceras y demás, va a estar permitido para la actividad gastronómica fundamentalmente para los días viernes y sábado hasta las 2:30 y el resto de los días de la semana solamente hasta la 1. Entonces, analizándolo un poco, también entendemos que, y no estamos hablando de poner música, sino del que quiera ser solamente gastronómico, en determinadas épocas del año también habría que ver la posibilidad de estirar un poco esos horarios porque la gente quiere estar también sentada. Lo que vos decís de convivir, sí, es perfectamente entendible y creemos que el tema de las insonorizaciones son necesarias y el que quiera trabajar después de determinado horario lo tendrá que hacer de esa forma, pero no va a ser fácil porque justamente digamos, a ver, te digo un caso concreto, si uno está trabajando con
con la vereda gastronómicamente y quiere seguir trabajando después de determinado horario y poner música, tiene que levantar todo eso, según la ordenanza, levantar toda la parte del espacio público para seguir trabajando adentro y cerrar, digamos, esa parte. Por lo menos eso es lo que se entiende de la ordenanza. Entonces, bueno, creo que da para seguir debatiéndolo en el Consejo con digamos, las distintas comisiones por donde tiene que pasar, y bueno, con el objetivo de terminar de consensuar algo que sirva tanto al vecino como para los distintos empresarios que estén dispuestos a seguir invirtiendo y seguir poniendo para poder desarrollar la actividad. Ha habido, y creo que en esto vamos a coincidir todos los que estamos aquí, y se lo pregunto a Guillermo Jerez y a Joaquín Echagüe, ¿no? La pandemia casi arrasó con la actividad que tenía que ver con la nocturnidad, más allá de algunas proliferaciones de fiestas clandestinas, pero hablemos de la legalidad, ¿no? Después, a la salida de la pandemia, ¿hubo una mirada pasiva por parte del Estado a esa recuperación que tuvo la actividad gastronómica, del ocio, del divertimento? Uno advierte que se construyeron terrazas sobre la vía pública, sobre la calle, avanzando sobre el espacio público, en aras de que hubiera mayor capacidad y no se concentrara tanta gente adentro por el tema de los aerosoles. Digo, la ordenanza obliga a retirarse, ¿les cobra algún canon por la utilización de ese espacio público? Bien, la ordenanza no habla por lo menos hasta lo que pude ver, no habla de canon. Eso sí está reglamentado en otras ordenanzas, el tema del costo de la ocupación del espacio público. No en esta en particular, que atiende cuestiones más referidas a horarios y al tema de los sonidos, digamos, y los ruidos. Pero sí, ya está evaluado el tema del costo en otras ordenanzas. Bien, Joaquín, gracias por esta participación, muy amable, ¿eh? Dale, gracias a ustedes. Bueno, decíamos, una de las preguntas era, ¿se tiene en cuenta la opinión del vecino? Bueno, está Gabriel Crespo de la Vecinal 7 Jefes. Buen día, buenas. La costumbre de la radio. La costumbre de la radio. Buenas noches. Buenas noches. Se han plantado varios temas en estos minutitos nada más, ¿no? Pero también Osvaldo recién plantea el tema de la ocupación del espacio público. También hay que decir que esto ha modificado también la fisonomía gastronómica de Santa Fe y ocurre en muchos lugares del mundo. Sí, en muchas ciudades del mundo, ¿no? Donde prácticamente Ahora, cuando se habla de, creo que Guillermo lo dijo, la dificultad o el punto débil es el control, porque evidentemente controlar 10.000 espacios gastronómicos de la noche, yo necesito un ejército de inspectores municipales, imposible. ¿Crees, Gabriel, que puede haber un cambio así cultural paulatino hasta llegar, digamos, a una convivencia que es lo que busca la ley o no, el proyecto de ordenanza? Ojalá que sí. A nosotros justamente se nos hace bastante difícil verlo. Ajá. Y eso es un poco lo que dejamos plasmado, porque, por ejemplo, creemos que el espíritu es superador de la ordenanza, busca regular, pero hay algunas cosas en las cuales la ordenanza es bastante ambigua. Y me parece que si nosotros dejamos, específicamente ahora voy a tocar un punto, pero si nosotros no somos claros en ese aspecto, me parece que el control, más allá de la gente o la parte técnica que se ponga para controlar, me parece que va a ser bastante difícil. Y con respecto a la parte ambigua, voy específicamente a 7 Jefes, voy a la parte de los paradores, ajá, donde justamente la ordenanza habla de la vieja ordenanza, o de la ordenanza de ruidos molestos, que es la 9623, que es la que regula ruidos molestos, y dice claramente que después de las 22 horas no se puede realizar contaminación sonora por arriba de 45 decibeles al vecino. Y en la misma ordenanza, en la misma redacción de esta nueva ordenanza, habla de que el Ejecutivo va a poder, digamos, poner días y horarios para poder hacerlo. Entonces, por un lado se atiene a una cosa y por otro lado se pone al costado. Y después el otro tema importante es que habla de dispositivos, de decibelímetros, que no explica, digamos, cómo van a funcionar y
¿Cómo van a estar normalizados? Porque hoy un cinemómetro para medir la velocidad, automáticamente uno sabe que cuando se pasa, eso va a estar normalizado por INTI, y acá no hay mucha explicación. Entonces ahí es donde nosotros apuntamos al control. Tengo un paréntesis, ¿no? Sí. Vos hablás te remitís a la ordenanza que establece un máximo de 45 decibeles. Sí. ¿Cuántos son los decibeles un sábado de la noche en la calle? ¿En la calle? Sí, en la vía pública. ¿Cuánto es? En Boulevard. No sé. 50. No sé. Puede ser. No lo sé porque no lo tengo. Yo lo que sí tenemos claro, no, es que por eso, primero hay que tener bien en claro cómo funcionan la escala de decibeles, que no es lineal, sino que es logarítmica. Entonces, cuando hablar de 45, 50, 55 decibeles no es lo mismo, justamente no es lineal, sino que se va multiplicando. Cada 3 decibeles se va multiplicando el sonido. Entonces, lo que sí es real es lo que nos sucedió a nosotros en nuestros domicilios, en 7 Jefes, donde se ha llegado a medir 70 decibeles. 70 decibeles. Para dimensionar, 70 decibeles es más de lo que hace una aspiradora en funcionamiento adentro de tu casa. De la casa. Entonces, eso es lo que vemos y está específicamente... ¿Y eso en la vía pública? Adentro del domicilio. Adentro del domicilio y eso de los paradores. Por eso es que hubo cinco paradores que el año pasado se clausuraron, que no es lo que uno busca. Pero digo, más allá de los ruidos, más allá de toda la diversidad... Es un tema que técnicamente lo van a tener que resolver, ¿no? Por eso mismo. Guillermo. Sí, yo coincido, y desde antes de conocer el proyecto del Ejecutivo venía advirtiendo sobre la complejidad que tiene los aspectos técnicos de la medición y el control de ruido, y me parece que este proyecto de ordenanza no lo resuelve. Pero a mí me gustaría señalar 2 cosas que son más técnicas para yo las quiero llevar a la discusión en el Consejo, que tienen que ver con lo siguiente, que para determinar todas estas cosas, bueno, cómo se miden los ruidos, cómo se insonorizan los lugares, acá el ingeniero lo puede capaz de decir mejor. Hay normas... Yo repito lo que escuché de parte de algún especialista, no soy especialista. Pero por eso hay normas IRAN, hay normas IRAN que determinan cómo ruido molesto al vecindario, transmisión de sonido en edificios, etcétera, etcétera, etcétera. Y después está la tecnología y después viene la gestión por parte del Ejecutivo. Pero me parece lo primero hay que remitirse a las normas IRAN, y esta ordenanza no remite en todo lo que sea habilitaciones a esas normas IRAN o a la ordenanza que mencionaba antes, que sí remite a las normas IRAN. Y después viene la cuestión de la tecnología. Porque si nosotros decimos vamos a poner sistema de monitoreo en un lugar, en función de qué requerimientos técnicos, avalado por qué instituto como el INTI o las normas IRAN, por ejemplo. Eso no está establecido en el proyecto de ordenanza. Bueno, tema que queda va a llevar varios programas, ¿no? Así que gracias abierto, por estar aquí. No, muchas gracias Muy a amable. ustedes.